así como identificar las diferencias clínicas e imagenológicas entre un absceso hepático piógeno y amebiano, recordar la piedra angular del tratamiento y los factores pronósticos del absceso hepático piógeno y amebiano, reconocer los escenarios clínicos que convierten a un paciente candidato a tratamiento quirúrgico y mencionar los esquemas terapéuticos recomendados para el tratamiento del absceso hepático piógeno y amebiano. Alguien está de artista y marcó una rayita aquí. Bueno, a ver si la pueden quitar, por favor. Respecto a los antecedentes históricos, pues no es una patología nueva, de hecho es una patología ya vieja, descrita desde hace mucho tiempo. Tenemos que en 1983, Oshner y Debicki describieron su tratamiento y la mortalidad que está asociada, recomendando un tratamiento quirúrgico porque pues en este tiempo la asociación más fuerte era casos de apendicitis complicada o una apendicitis que se retardaba mucho en tratar o incluso una enfermedad diverticular, entre otras etiologías. Entonces ellos recomendaban que el tratamiento quirúrgico era como el de primera línea y era el más recomendado. Es el drenaje percutáneo, el que se describe por primera vez en 1953, que es de lo que vamos a hablar posteriormente, pero no es hasta los 80 que toma fuerza, como que en el 53 no le dan mucha importancia y ya en los 80 empiezan a tomar fuerza. ¿Por qué? Porque pues empiezan las técnicas de imagen de alta calidad y la experiencia en las técnicas de intervención radiológica, ¿ok? Respecto a la definición, encontré un artículo, de hecho la literatura en esto pues sí es un poquito vieja, ¿no? Excepto los metaanálisis que les voy a presentar más adelante en el tratamiento, pero sí como que encontrar un poquito de referencias me costó trabajo. The Involving Natural Hepatic Abscess es un review. La definición es que es una colección encapsulada de material supurativo dentro del parénquima hepático, el cual puede estar infectado por microorganismos bacterianos, fúngicos y parasitarios. Aquí es importante mencionar que el hígado pues contiene una gran porción de sistema retículo endotelial, o sea, tiene muchas células del sistema retículo endotelial y esto hace que sea capaz de controlar una exposición continua, siempre y cuando sea de baja intensidad, a bacterias entéricas, que va a recibir a través del sistema venoso portal. Entonces, pues las infecciones no virales, justamente estas, como decimos, bacterianas, parasitarias, son poco comunes. De hecho, sí la incidencia es poco común y generalmente pues no se va a ver tanto en pacientes jóvenes, ¿no? Se va a ver en pacientes con factores de riesgo y con enfermedades graves. Aquí les tengo las posibles etiologías, los parásitos, los virus, pues ya quedamos porque el hígado de por sí se expone a virus constantemente, ¿no? Como conocemos los cuadros de hepatitis virales y las bacterias, ¿no? Estas serían como las menos frecuentes, los parásitos y las bacterias y los hongos que también en algunos casos se van a presentar, ¿ok? Respecto ya entrando a la división de un absceso hepático piógeno, o sea, hablando de bacterias, tenemos que en una descripción así como muy generalizada, se presentan, o sea, pueden presentarse tanto únicos como múltiples. Generalmente se presentan del lóbulo derecho del hígado, o sea, encontré que el 75% se presenta en el lóbulo derecho del hígado. No se ha descrito exactamente por qué por qué es esta situación. Sin embargo, pues el Savistton, por ejemplo, menciona que el flujo sanguíneo laminar hacia el lado derecho pudiera tener una explicación de esto. Del lóbulo izquierdo se presenta en el 20% y 5% en el lóbulo caudado. Generalmente en la imagen del ultrasonido podemos ver una imagen característica en panal, y pues es importante saber que el 40% va a ser de un solo germen patógeno, el 40% va a ser polimicrobiano y el 20% va a tener un cultivo negativo. Bueno, respecto a la etiología, tenemos que está asociado a bacterias gram negativas, 66% a Escherichia coli. Esta referencia es el Schwartz, 66% es Escherichia coli, ¿no? El Savistton menciona que ya recientemente se encontraba más asociado a Klebsiella pneumoniae por justamente el uso indiscriminado de antibióticos, o incluso hasta, perdón, creo que no fue nada, bueno, al uso indiscriminado de antibióticos, y a las infecciones resistentes. Entonces ya empieza a crecer, o por lo menos en los últimos casos, ya empieza a ser el primer lugar Klebsiella pneumoniae, ¿ok? Entonces, entre otros casos, pues Streptococcus fecalis, Proteus vulgaris, ¿no?
En pacientes con endocarditis, con infección, con septicemia, con enfermedades graves y catéteres, puede estar asociada a estafilococos y estreptococos, perdón por mi falta de ortografía. Y pues por hongos, como les dije, si estos son poco comunes, pues los hongos van a ser todavía menos comunes y se van a asociar más a pacientes con inmunodepresión. En general, solamente bueno, incluso el Savistol no menciona que solo se asocia a que sean mono, en esta parte les puse, que sean de un solo germen, o sea, que sean mono, a los que son Staphylococcus aureus. En general, todos los demás van a ser polimicrobianos. Y como les dije, pues esta es la bacteria más importante hasta ahorita, o la que más se asocia con estos abscesos, la que más se ha aislado, ¿ok? Respecto al tamaño, pues el diámetro puede ir desde 1 milímetro hasta 3 a 4 milímetros, puede ser multicavitado o unicavitado, y aquí mencionan que a la exploración abdominal puede tener, o sea, como la piel, un aspecto bronceado y puede fluctuar a la palpación. No se va a presentar esto en todos los casos, evidentemente, ¿no? Pero si pudiera haber algo que nosotros clínicamente pudiéramos detectar, pudiera ser esto, ¿ok? Entonces, los abscesos por hongos, bueno, aquí nuevamente lo puse, inmunodepresión, usualmente asociados a quimioterapia o incluso enfermedades como VIH, ¿no? Las enfermedades asociadas, insuficiencia, estas son las que se mencionan igual en el Savistol, como que las principales, ¿no? Cirrosis, diabetes mellitus tipo 2, una insuficiencia renal crónica y antecedentes de una neoplasia maligna, que incluso después os lo voy a mencionar porque estas neoplasias pueden estar infectadas y pueden ser parte de un diagnóstico diferencial. Las vías de exposición, pues como les dije anteriormente, se pensaba que eran por extensión directa o incluso complicaciones de otras patologías, ¿no? Quedamos que tanto apendicitis como diverticulitis, incluso pancreatitis, EPIs, enfermedades inflamatorias intestinales, perforaciones intestinales, entre otras cosas, eran asociadas a esta causa. Actualmente se sabe que el árbol biliar o toda la patología que esté relacionada al árbol biliar va a ser la primera causa. Entonces aquí tenemos que pues tanto las colangitis, por ejemplo, recurrentes, una cirugía de vía biliar, una cirugía, una derivación biliodigestiva, etcétera, todo lo que tenga exposición a esta área anatómica, pues va a ser un factor de riesgo para que el paciente pueda presentar un absceso hepático, piógeno en este caso, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esto, vías de exposición, árbol biliar, vena porta, arteria hepática, extensión directa y traumatismos, ¿no? En un traumatismo muchas veces pues hay se perfora, ¿no? O sea, entra por decirlo y a veces se puede formar como hematoma y este mismo hematoma incluso infectarse, ¿no? En caso de que pues fuera una colección en ese lugar, ¿va? Respecto al cuadro clínico, pues aquí vamos a tener que el cuadro clínico es esta triada, que es dolor en cuadrante superior derecho del hígado, fiebre, ictericia, que aquí, por ejemplo, menciona Schwartz que se presentan en el 33%, o sea, estos tres solamente se van a presentar en un 10%. Ay, perdón. Oh, no, ¿cómo me regresó? En un 10%, ¿ok? Entonces, pues no podemos decir que son así específicos, ¿no? Porque pues cuántas patologías te pueden dar ictericia y fiebre, ¿no? Colangitis, incluso dolor, pues una colecistitis aguda, etcétera, ¿no? O sea, son sugestivos, ¿no? Y ya con los antecedentes tú puedes empezar a sospechar. El Savistol menciona que la fiebre se presenta en 96% de los pacientes, o sea, ese sería como el síntoma más común. Los escalofríos en 80%, dolor abdominal en un 53%, ictericia en 20%. Aquí hay una complicación o algo asociado muy importante, que incluso de esto sí encontré pues varios reportes, ¿no? De la endoftalmitis asociada al absceso por Klebsiella, que se presenta en un 3%. Es importante saber que aquí el factor de riesgo más importante son los pacientes con diabetes. Y pues la solución que han propuesto es una detección temprana para proporcionar un tratamiento temprano, una antibiótico terapia temprana y evitar pues la pérdida total, ¿no? Pues, sí, del compromiso del ojo, ¿no? Respecto a los laboratorios, tenemos que va a haber cuatro cosas características, sin embargo puede haber muchísimas más.
la leucocitosis, BCG, la fosfatasa alcalina y los hemocultivos, ¿no? Que 50% de ellos nos van a mencionar o nos van a sugerir cuál es el agente causal, ¿ok? Entonces, esto es importante porque el 70-90% de los pacientes van a presentar leucocitosis y anemia. Respecto a anomalías de las pruebas de función hepática, pueden presentar elevación de las transaminasas, la fosfatasa alcalina se puede elevar hasta en un 80% y la bilirrubina total hasta en un 20-50% de todos los pacientes. Ya si en caso que presenten estos pacientes hipoalbuminemia o prolongación de los tiempos de protombina e INR, esto nos puede sugerir de cronicidad. Ajá. Y además, ahorita más adelante les voy a mencionar que incluso estos son factores de mal pronóstico, o sea, que nos van a hablar que el paciente pues le va a ir un poquito mal, ¿no? Bueno, por ahí estás, Nico. ¿Qué estudios le solicitarías a un paciente que tú sospechas que tiene un absceso hepático? Primero los laboratorios, doctora, y imagenológico comenzaríamos con un ultrasonido. Como dijo usted, los abscesos piógenos se van a ver como un panal de oveja, porque son múltiples. Y ya si sospechamos que sean un amebiano, también que es frecuente, pues sería un absceso único. Sí, exactamente. Perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, mencionan desde el inicial, que es la radiografía de tórax. En 57%, pues puede ver algo, ¿no? No podríamos ver mucho, la verdad no podríamos decir que es tan útil. Sin embargo, pues sí se puede ver elevación del hemidiafragma derecho. Algunos pacientes pueden hacer derrame pleural derecho o atelectasia, perdón por mi falta. Y en la radiografía de abdomen, pues sí, casi no aporta datos, ¿no? Se pueden ver niveles hidroaéreos o gas en la vena porta, como en esta imagen que les puse, que es del Schwartz, dice una radiografía abdominal simple que muestra una acumulación patológica de aire en hipocondrio derecho y esto es compatible con un absceso hepático piógeno. Pero pues como mencionamos o como lo dice Nico, probablemente muchos de nosotros nos iríamos, si tuviéramos la sospecha, a un ultrasonido. Ahora es importante, ¿por qué? Porque muchas veces dentro de los diagnósticos diferenciales de un absceso hepático puede estar un cuadro de apendicitis aguda, ¿no? O sea, o una enfermedad diverticular complicada, o todas las que anteriormente les mencioné, nada más que antes el tratamiento era quirúrgico del absceso, porque ya eran enfermedades muy complicadas, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto clínico, o sea, no quiere decir que no los tomemos a nadie, ¿no? Dependiendo del contexto clínico es si lo vamos a utilizar o no. Como mencionó Nicolás, el ultrasonido hepático, tenemos abscesos piógenos en forma de lesiones redondeadas u ovales que son hipoecoicas con bordes que son bien definidos y cantidades variables de ecos internos. O sea, esos ecos internos y cantidades variables que habla es lo que va a hacer que se forme el panal, ¿ok? La TAC es más sensible. Por ahí está, a ver, Irving, perdón que te pregunte, pero ahorita me acordé que dijiste, estoy aquí. Entonces, ¿qué diríamos que sería sensibilidad y especificidad, Irving? Bueno, si no, espérame. Saraí, ¿estás por ahí? Sí, doctora. Nada más recuérdanos rápido, así, sensibilidad, especificidad, ¿no? Bueno, sensibilidad es la capacidad de un estudio para detectar una enfermedad y especificidad, pues es que, que ese estudio nos ayuda a diagnosticar precisamente esa enfermedad. Es que sé que lo ponen como la capacidad de casos sanos, pero nunca lo he entendido muy bien. ¿Alguien La que lo ayude? sensibilidad, Ajá. sí, doctora, la sensibilidad van a detectar los pacientes, es la capacidad de la prueba para detectar a los pacientes enfermos, mientras que la especificidad es para detectar los pacientes que están negativos al padecimiento, es decir, los sanos, los sanos. Ah, ok, Correcto. Esto gracias. es importante para que cuando lo vayamos mencionando, cuál es más sensible o más específico, pues nos demos una idea, ¿no? A veces también dependiendo de la patología, de la bibliografía, pues va a tener diferentes porcentajes, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí que el ataque sensible. Las imágenes aquí se presentan como imágenes hipodensas con un contraste periférico, contraste, ajá, o sea, un realce de la pared. Esto es lo que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial posteriormente en los abscesos amibianos y ahorita se los voy a enseñar, ¿no? Puede tener niveles hidroaéreos que sugieren liberación de gas, ajá. Y la resonancia magnética tenemos que, pues no, o sea, tiene alta sensibilidad para detección de abscesos piógenos, pero es de escasa utilidad porque pues realmente este estudio no se va a poder utilizar para diagnóstico y tratamiento guiado, ajá. A diferencia del ultrasonido y la TAC, pues sí podemos hacer
un tratamiento guiado, o sea, un drenaje percutáneo, ¿no? O una aspiración incluso, ¿ok? Entonces aquí en esta parte tenemos la tomografía, donde se ven los múltiples abscesos hepáticos en un paciente, por ejemplo aquí, ¿no? De posterior a un episodio de diverticulitis. Y entonces ahí se ve un absceso central, pero se ven como las paredes, que es lo que lo hace entabicado en el segmento lateral izquierdo, ¿va? En esta otra les pongo una tomografía de un absceso hepático multicavitado que está en el hígado derecho, ¿no? Aquí en la parte B es, por ejemplo, aquí está el drenaje percutáneo, ¿no? O sea, ahí está, se ve el catéter incluso, cómo está entrando. Estudio de contraste a través del catéter de drenaje donde se aprecia el aspecto característico, ajá, que es en el número C, en esta imagen que está acá, ajá, cavitado irregular y que en este caso comunique con el árbol biliar. Y bueno, después tenemos una tomografía que fue posterior, o sea, a los 3 meses de tratamiento que muestra pues que tuvo una remisión completa de este absceso, ¿va? Bueno, ¿cómo van a comentar algo? Creo que no. Bueno, me pueden interrumpir, ¿eh? Como quedamos, pues es importante saber, o por lo menos tener una idea de poder hacer un diagnóstico diferencial entre un absceso hepático piógeno y una mediano, ¿ok? Respecto al tratamiento, tenemos que, pues, la corrección debe ser una corrección de causa primaria, se tiene que iniciar antibiótico terapia, ahorita les voy a mencionar unos esquemas. Existe aquí 2 tipos de tratamiento a través de drenaje percutáneo, que puede ser la aspiración o el drenaje con catéter, ¿ok? Pero al final esto va a ser por medio percutáneo y pues el cultivo del material aspirado como guía para que se pueda hacer una antibiótico-terapia dirigida. En general aquí el Schwartz menciona que el tratamiento con antibiótico debe ser 8 semanas como mínimo y este puede tener una eficacia desde el 80 al 90%. Y el drenaje quirúrgico, pues aquí es otra cuestión, ¿no? Aquí menciona que si son eficaces los tratamientos iniciales, o sea, ya sea el percutáneo combinado con el antibiótico, pues entonces ya vamos a pensar en hacer un drenaje quirúrgico, ¿ok? La resección quirúrgica anatómica se va a realizar en individuos con abscesos resistentes al tratamiento o incluso en algunos pacientes, mencionaba el Savistone, con las neoplasias infectadas que les mencioné, que es parte del diagnóstico diferencial. Los esquemas recomendados, incluso, esto es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, no hay como tal así un esquema, una guía, ¿no? Un consenso. Este es un artículo del 2013, Estudio y Tratamientos de Abscesos Hepáticos, y justamente menciona, ¿no? Que los esquemas recomendados incluyen una cefalosporina tercera generación asociada a un fármaco antianaerobios. Aquí tenemos que el esquema de primera línea sería cefalosporina más metronidazol, un betalactámico más un inhibidor de las betalactamasas, fluoroquinolona más metronidazol. Tenemos la segunda línea y un esquema oral, porque en general estos pacientes pues se van a tratar por vía intravenosa, ¿ok? Para el drenaje percutáneo, pues ahorita les voy a enseñar un esquemita que encontré cuando estaría indicado realizar un drenaje percutáneo, una cirugía. Pero bueno, tenemos que saber que existen contraindicaciones relativas, ¿no? Pues un paciente con ascitis potencialmente se va a complicar si vemos en un estudio de imagen que hay proximidad de estructuras vitales y en un paciente que presente coagulopatía, porque probablemente pueda sangrar, además de que pues el hígado es encargado de esta parte, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado o hacer un protocolo completo antes de intervenir a estos pacientes. Como les mencioné previo, los factores de mal pronóstico, en este caso en particular de piógeno, no encontré cifras como de corte, puntos de corte, ajá, pero sí encontré que los signos de sepsis, la hipoalbuminemia, leucocitosis significativa, puntuaciones altas de APACHE2, la rotura, o sea que ya esté roto, ¿no? Bacteremia o un paciente con choque séptico, pues van a ser factores de mal pronóstico y en general le va a ir mal al paciente. Bueno, incluso este esquema es el que les comentaba, es de Involving Natural Hepatic Abscess, ajá, es del 2016, fue incluso donde saqué la definición de que es un absceso hepático, ¿no? Entonces, hace poquito estaba viendo una plática de la Asociación Mexicana de Patología y mencionan que todavía no hay un consenso, incluso tampoco de esto, del tamaño o para nosotros decidir, ay, si ya se opera o no va a funcionar. Eso es lo que yo he encontrado. Estuve buscando incluso algún metaanálisis, no lo encontré, pero sí encontré esto, ¿no? Entonces, aquí nos da los pasos, cómo sería si un absceso está roto, pues sí está roto.
hay que operarlo, ¿no? Esa sí sería una indicación de cirugía, ¿no? Si no está roto, pues hay que ver, por ejemplo, aquí dice el tamaño, ¿no? Si es menos de 3 centímetros, hay que dar terapia con antibiótico. Y si no funciona, hay que dar manejo con drenaje percutáneo. Ajá. El Saviston mencionaba incluso que los que son de tamaño grande, pues difícilmente van a resolver solo con un antibiótico. Al contrario, ¿no? O sea, podemos hacer que como que el paciente se complique. Entonces hay que preparar al paciente para la intervención, pero además, o sea, la piedra angular de todo esto va a ser el antibiótico. Del otro lado tenemos, si son más de 3 centímetros, de 3 a 5 centímetros. Si es un inoculado, un drenaje percutáneo. Si no funciona, se puede intentar un segundo drenaje percutáneo. Y si no funciona, se puede, o sea, del otro lado puede hacerse una cirugía. Ajá. Y el multiloculado, pues si ven aquí, se recomienda una cirugía. ¿Ok? Respecto al drenaje quirúrgico, esto lo saqué de un artículo incluso que se llama Drenaje laparoscópico de absceso hepático. Ajá. Bueno, de forma primaria, porque fue incluso lo que encontré, si el absceso está roto o es mayor a 3 centímetros, que coincide un poquito con el esquema que les puse previamente. Obviamente, si el paciente tiene peritonitis, ajá, acceso anatómico difícil para drenaje percutáneo. Aquí, por ejemplo, quiero que vean que cómo es una contraindicación para el percutáneo de la citis, pues por eso lo menciona, ¿no? O cualquier otra entidad que requiera una cirugía, que sea una complicación de una cirugía, ¿no? Y las ventajas de un drenaje quirúrgico va a ser que te va a permitir una mejor exploración, debridación y irrigación de la cavidad abdominal, posibilidad de mayor inserción de sondas de mayor calibre y poder romper los septos, que muchas veces eso es lo que se intenta, ¿no? O sea, romper todos los septos para que se haga una cavidad única y se pueda drenar. Aquí encontré que, pues menciona el artículo, ¿no? Drenaje por vía laparoscópica, tienen tasas de éxito similar, sin embargo, sí menciona, o sí es como muy puntual en que solo se realiza abierto, si no se cuenta con los recursos, pero en general, pues en este artículo recomiendan que el drenaje sea por vía laparoscópica, ¿ok? Este es un drenaje abierto, hígado, líquido purulento de absceso hepático. Intenté buscar igual un video, pero pues la verdad es que no hay mucho de esto, ¿no? Entonces, aquí rapidísimo, a ver, Nico, ¿estás por ahí? ¿Nos ayudas rapidísimo? Este es un metaanálisis que se hace, pero justamente es de aspiración con aguja contra el drenaje con catéter en el manejo de un absceso hepático, ¿ok? Y bueno, el objetivo, como ya les estoy poniendo aquí, comparar la efectividad de la aspiración percutánea con aguja versus el drenaje percutáneo con catéter en el manejo de absceso hepático. Aquí la diferencia es que una aspiración percutánea, o sea, solo se aspira el absceso y se saca, se manda a cultivo y ya le das el antibiótico, ¿no? Y el drenaje, con el catéter le dejas el catéter. Lo que mencionaba, o por ejemplo, incluso el Saviston mencionaba, es que a veces en la aspiración percutánea no resuelven solamente con una aspiración, o sea, tienen que hacer 2 o 3, y pues eso como que le da cierta morbilidad al paciente. Y con el drenaje percutáneo, con el catéter, pues puedes dejar ahí el catéter y tú, que incluso eso lo hemos visto nosotros en el hospital, ¿no? Lo dejas ahí y vas vigilando los gastos, obviamente pues con la terapia de antibiótico. Ahí en general, pues yo incluso lo he visto, toman una muestra para que tú lo metas al cultivo y con eso pues ya diriges el esquema antibiótico. Pero bueno, lo importante aquí, ya te dije el objetivo, Nico. Quería ver si nada más, rápido, así como que cuál es significativa, cuál no, bla, 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 y ya puse las conclusiones acá. Sí, doctora. Vemos el primero, son cinco estudios de la aspiración con aguja versus drenaje con catéter. Tenemos una P significativa a favor, perdón, una P está a favor de la aspiración con aguja y que va de 0.66, perdón, 0.66 a 0.99. Es un poco heterogéneo el estudio, tiene una I cuadrada de 79% y la P está casi al límite, 0.05, 0.04, perdón. Luego el grupo B no muestra relevancia significativa, pero no sé qué están estudiando. La verdad que Acá está abajo está. La A es de éxito, la duración de estancia hospitalaria. ¿Ya lo viste? La duración de la estancia hospitalaria, pues no hubo relevancia significativa con cuál estuvo menos internado. Tiene una P de 0.89, pues, y está heterogéneo el estudio.
La C dice complicaciones relacionadas al procedimiento, pues no hubo también relevancia significativa para aspiración con aguja o drenaje por catéter. La D, tiempo de mejoría clínica, y está a favor del drenaje con catéter. Se ven dos estudios, en el 2009 y 2013, con esto es una diferencia media ponderada de 0.73, que va de 0.36 a 1.11. Es homogéneo el estudio, pues quiere decir que estaban estudiando lo mismo, los dos estudios, y tiene una P muy significativa de 0.001, ¿no? Y el último es tiempo, En que se reduce el 50%. reducción del tamaño del 50%. Ajá. Y igual está a favor de drenaje con catéter, con una P muy significativa de 0.001 y homogéneo los dos estudios, ¿no? Quiere decir que ambos estudios estaban estudiando lo mismo. Entonces, como conclusión, vemos que para una tasa de mejoría, pues está a favor de la aspiración con aguja, pero respecto a a la reducción del tamaño y el tiempo de mejoría clínica, pues está a favor del drenaje por catéter. Justamente, y como lo mencionas, yo cuando estaba checando este metaanálisis, pues me llamaba la atención porque las conclusiones al final dicen lo contrario. Y entonces ahí entendí por qué lo que tú dijiste, ¿no? El estudio es bastante heterogéneo, de hecho, ¿no? Y muchas de las variables que se evalúan, pues no son estadísticamente significativas, ajá. Probablemente nada más tres, ¿no? Ahí tenemos, se puede decir que se estudió lo mismo, ajá. Entonces, pues la conclusión final de esto es que tanto la aspiración con aguja como el catéter son métodos seguros para drenar los abscesos hepáticos. Sin embargo, el que tiene el catéter, como lo viste antes en la tablita, en el forest plot, es más eficaz que el de aguja porque facilita una mayor tasa de éxito, reduce el tiempo requerido para lograr alivio de los síntomas, o sea, el alivio clínico, y apoya una reducción del 50% en el tamaño de la cavidad del absceso, ¿ok? Entonces, pues realmente son comparables, ¿no? O sea, todavía no existe así que un estudio que te diga, ay, tienes que hacer uno o el otro, pero sí se menciona lo que les comenté previamente, que muchas veces pues se tiene que hacer muchas aspiraciones para una resolución completa del problema, ¿ok? Hasta aquí tienen dudas del absceso hepático piógeno. Me voy a adelantar al absceso hepático amebiano y si van surgiendo dudas, pues las vamos a ir mencionando o me las van diciendo, ¿no? Para que nos vayamos rápido y no terminemos tan tarde. Bueno, respecto al absceso hepático amebiano, como les dice, pues está asociado a la entamoeba histolítica, 10% de la población mundial. En general se presenta en lugares donde hay climas subtropicales, áreas con bajos niveles sanitarios. México es uno de los países endémicos. Tenemos algunos de Sudamérica, de la India y de Asia, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que nos importa ahorita en este caso es que nosotros somos un país endémico, ¿no? Tiene una forma vegetativa y esto va a tener, o sea, van a tener los quistes que son capaces de sobrevivir fuera del cuerpo humano. Y tenemos la parte que es el trofozoito, que esto es lo que va, cuando llega al intestino, va a formar úlceras en la mucosa colónica en forma de matraz, va a penetrar el sistema porta y va a llegar al hígado. En general, pues, la entamoeba histolítica es un protozoo que existe en esta forma, ¿no? De trofozoito o de quiste, ¿ok? Entonces, el ser humano, pues lo importante es que es el huésped principal y la fuente vital de contagio va a ser el contacto humano, o sea, el contacto con otro humano, con un portador de quiste, ¿ok? Entonces, los quistes pues se van a ingerir y no se van a descomponer en el estómago, van a pasarse directamente al intestino, en donde se van a liberar y van a llegar al colon y pues ahí va a pasar eso que les dije de las úlceras. Aquí tenemos el ciclo o cómo sería esta parte, ¿no? Tenemos los trofozoitos y los quistes, cómo lo ingiere, ajá. Pasan del estómago, pasan directamente al intestino, al colon, ajá. Y bueno, también es importante mencionar que pueden tener tanto manifestaciones intestinales como no intestinales. El hígado es una extraintestinal, perdón, e incluso a nivel pulmonar puede haber manifestaciones extraintestinales, ¿no?
Si el trofozoito pasa a través de los sinusoides hepáticos y llega a la circulación sistémica, da origen a abscesos pulmonares, encefálicos, ¿ok? Y pues los abscesos formados tienen tamaño variable y pueden ser únicos o múltiples. Generalmente estos se van a formar en la cara anterosuperior del lóbulo hepático derecho, cerca del diafragma, y tienen una porción central necrótica que está ocupada por un material purulento viscoso de color pardo rojizo. Entonces, este lo describen como pastas de anchoa o salsa de chocolate. Estuve buscando y la verdad es que no hay muchas imágenes, pues, o sea, de hecho eran como estaban medio feas, entonces, pues les puse algo para hacer una relación, ¿no? ¿En quiénes sospechar? Pues ya les dije que inicialmente, pues, si un paciente hizo un viaje a un lugar endémico, ¿no? O si es procedente de un lugar endémico, o si tú estás en un lugar endémico, ¿ok? Entonces ya eso sería como que tu alerta roja, ¿no? De ahí, para hacer el diagnóstico, pues vamos a tener la prueba de anticuerpos fluorescentes contra entamoeba histolítica, que va a tener una alta sensibilidad. Vamos a tener también la ecografía y la tomografía, que son sensibles pero poco inespecíficos. Y pues aquí se van a ver cúmulos anormales, bueno, perdón, esos son pocos inespecíficos, ¿no? En la tomografía se ven cúmulos anormales en forma de lesiones redondas de poca densidad y perfectamente definidas con una zona de contraste o la intensificación de su pared y un aspecto irregular en la zona periférica de edema. En general, no se ve tanto el contraste, sino como una zona de edema, que les voy a enseñar una foto, ¿ok? Y la cavidad central puede tener tabiques y algunos niveles de líquido, ¿ok? Y pues, importante porque también pueden tener una afectación extrahepática. En la radiografía simple de tórax, pues va a estar anormal en la mitad de las ocasiones, un 50%, y lo mismo que en el previo, ¿no? Puede revelar una elevación del diafragma derecho, derrame pleural o atelectasia. En el ultrasonido abdominal, una exactitud del 90%, si tú lo combinas con la historia clínica y con las manifestaciones clínicas características. Aquí vamos a tener lesiones redondeadas sin ecos perimetrales, que se pueden interpretar como esta pared del absceso. Contenido pues va a ser hipoecoico y heterogéneo hasta en el 40 al 70% de los casos. Y el ataque en los quistes simples y abscesos necróticos, pues es importante diferenciarlo, ¿no? Porque, como les dije, pues en el amebiano puede tener también el realce en el piógeno va a tener el realce de la pared, en particular en las contrastadas. Aquí les puse una ecografía característica de un absceso hepático amebiano, ¿ok? Dice, obsérvense la localización periférica, la forma redondeada con un ribete poco diferenciado. Tenemos, ¿no? Luego, la tomografía, dice de un absceso amebiano, la lesión es periférica y redondeada, aquí la tenemos, el ribete no se realza, esto es lo que se refiere, que no se realza, pero se muestra como si tuviera edema periférico, ¿no? Entonces, pues esa podría ser una de las diferencias, además de los antecedentes que les mencioné, para nosotros hacer un diferencial. Los estudios de medicina nuclear como gamografía con galio y la gamografía hepática con tecnesio 99 van a servir también para diferenciar los piógenos de los amebianos, y esto va a ser porque los amebianos no van a tener leucocitos y entonces no se van a iluminar en los barridos. Y pues igual algo muy importante, ¿no? Los amebianos van a tener cultivos negativos, no tienen leucocitos. Aquí es importante que si nosotros sospechamos de que un paciente, bueno, que uno de nuestros diagnósticos diferenciales sea neoplasia o hidatidosis, que no se debe realizar una aspiración. Los kits de detección, pues mencionan el antígeno de lectina de E, de la entamoeba histolítica, en el suero y en el pus de la absceso hepática, con una elevada sensibilidad en estudios pequeños. Igual no hay muchos estudios de eso, pero ese es el diagnóstico, ¿no? El método diagnóstico, perdón. Y disminuye la sensibilidad, por ejemplo, si nosotros dimos tratamiento con metronidazol, o sea, sí se va a ver disminuida cuando nosotros iniciamos a cualquier paciente tratamiento, ¿va? Respecto a los diagnósticos diferenciales en un absceso amebiano y también un piógeno, pues deben de ser esto, ¿no? Una hepatitis vírica, una hidatidosis, una colangitis, colecistitis, trastornos inflamatorios intestinales, apendicitis, lesiones malignas y como hace rato les dije, pues incluso hasta enfermedades diverticulares, ¿no? Perforaciones, pancreatitis. Entonces debemos hacer un abordaje adecuado. Aquí este cuadro es del Savitton y menciona las características del absceso hepático frente al piógeno, ¿no? O sea, realmente como un cuadro comparativo. Si ven, pues el piógeno se presenta en pacientes mayores. Aquí el amebiano es más común en los hombres. También aquí es más común en los hombres, pero como que está más marcada esta relación, ¿no? De 10 a 1.
Generalmente, pues los dos pueden ser solitarios. Si ven los dos se presentan en el hígado derecho, obviamente pues las regiones endémicas tenemos que inclinarnos más al amebiano. En el amebiano la diabetes es un factor de riesgo y en el piógeno el alcoholismo es un factor de riesgo. Ictericia, poco frecuente y en el piógeno sí es más frecuente, ¿ok? La elevación de las fosfatasa alcalina, como ven, es común, o sea, es un factor común, entonces se eleva en las dos. Y algo importante que también les dije, pues el hemocultivo y la serología mediana, ¿no? Pues el hemocultivo va a estar negativo en el mediano, pero la serología positiva, y en el otro va a estar el hemocultivo, pues puede ser que les dije que hasta un 50% puede salir negativo, pero la serología sí va a estar negativa, ¿va? Entonces, respecto al tratamiento o el esquema que menciona aquí el Saviston, es metronidazol 750 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, con un éxito que va hasta 95% de los casos. En general, la fiebre cede de los 3 a 5 días, ya como que se empieza a disminuir la fiebre. Y pues la resolución es variable, esto es súper importante porque puede tardar desde 30 días hasta 300 días, o sea, bueno. Entonces, pues aquí, por ejemplo, sí podemos hacer una ecografía como la que vimos previamente, la imagen que les mencioné, de control, o una tomografía para vigilancia después del tratamiento, ¿no? O sea, incluso del tratamiento, tanto sea un drenaje percutáneo como si nosotros dimos antibiótico, para ver la resolución, si hubo resolución del cuadro, ¿ok? Este mismo lo saqué del previo, del esquema que les había enseñado previamente, y pues aquí dice que va a haber dos fases, ¿no? Una erradicación tisular y una luminal. Para la primera, pues es metronidazol, tinidazol o nitazoxanida. Y para el segundo, la paramomicina, ioquinol, diloxanida, furoato. ¿Ok? El tratamiento, pues aquí, por ejemplo, si no se tolera el fármaco, se pueden utilizar otros preparados. La emetina, que esta la menciona Saviston, surte efecto contra la amebiasis invasiva, pero requiere inyecciones y posee efectos secundarios cardíacos graves, entonces pues como que no se utiliza comúnmente, ¿no? Y otra alternativa que mencionan es la cloroquina, pero pues ha mostrado menos eficacia, entonces pues lo mismo, ¿no? Y los preparados luminales, como les mencioné previo, que se hace una erradicación luminal, como yodoquinol, paramomicina y furoato de diloxanida, son para erradicar el estado del paciente portador. Acuérdense que se contagia de humano a humano, ¿no? Entonces ese es el problema. Aquí, pues a diferencia del otro, rara vez se necesita aspirar el absceso y se reserva abscesos muy grandes o aquellos que no van a mejorar con el tratamiento médico o aquellos que tienen una infección sobreañadida. Por ejemplo, sí menciona que es importante que los abscesos en el lóbulo izquierdo del hígado, que sean como de ruptura inminente, se tratan con aspiración y con drenaje. La aspiración terapéutica, pues realmente incluso aquí no encontré alguna evidencia, algún beneficio de la aspiración terapéutica. Como les menciono, pues aquí el tratamiento de primera línea sería el antibiótico, el metronidazol. O sea, además del tratamiento que nada sea metronidazol, ¿no? No encontré ninguna evidencia. Entonces, pues sigue siendo metronidazol nuestra primera línea. Y la aspiración se va a recomendar cuando el diagnóstico es incierto, si el paciente pues ya le dimos metronidazol 3 a 5 días y continúa con fiebre, con deterioro, con choque, ¿no? Entonces ya dices, no, pues algo no está funcionando, ¿ok? O si hay un riesgo importante de que se rompa, ¿no? ¿Cuáles van a ser los que se refieren con un riesgo alto de ruptura o de rotura, mayores de 5 centímetros de diámetro, y los que se van a localizar del lado izquierdo del hígado? Y la cirugía, pues la laparotomía va a estar indicada cuando se duda el diagnóstico, hay una perforación de víscera hueca, sospechamos de una fistulización con el resultado de hemorragia o sepsis o fracaso del tratamiento conservador. O sea, ya esta sería la última opción, ¿no? O sea, antes era la primera, ahorita ya sería la última opción. La mortalidad de los abscesos hepáticos amebianos es aproximadamente el 5%. Ay, aquí me equivoqué. No parece alterarse cuando se agrega la aspiración al tratamiento, ¿ok? Entonces esa pues igual no se ha cambiado. Y si se rompe el absceso, aquí es como, la mortalidad fluctúa desde el 6 hasta incluso el 50%. O sea, sí definitivamente cambia todo el pronóstico de un paciente si el absceso se rompe. Aquí sí encontré factores de mal pronóstico con puntos de corte importantes. Entonces, justo tenemos que una bilirrubina sérica mayor de 3.5 es mal pronóstico, un paciente con encefalopatía, una hipoalbuminemia menor de 2,
cavidades abscesificadas múltiples, un volumen superior del absceso a 500 mililitros, que pues justamente para esto también nos sirven los estudios de imagen, un paciente con anemia o un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Entonces aquí voy a pedir que me ayude, alguien más que no sea Nico, porque ya me ayudó. Sebas, ¿me puedes ayudar, por favor? Rapidísimo, ya te puse igual aquí, como les dije. Ay, perdón. Evidencia basada, del dilema entre el manejo de abscesos amebianos no complicados, un review, un metaanálisis y un systematic review, ¿ok? Entonces, el objetivo de esto es como comparar o mencionar un poquito el papel del metronidazol solo, la aspiración percutánea y el drenaje con catéter percutáneo en el tratamiento del absceso hepático amebiano no complicado, ¿ok? Si creamos que sí es complicado, pues sí cambia totalmente. Aquí menciona que aún no está claro, pero pues evaluó algunas evidencias disponibles con respecto a modalidades en el tratamiento de estos pacientes. ¿Sí estás ahí, Sebas? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, estos son como los puntos importantes. Si quieres, resúmelos nada más, porque incluso creo que aquí ya nos dice como lo que es, y ahorita vamos a la tabla, igual súper rápido, ¿vale? Ajá, o sea, en la primera pregunta nos dice qué es lo que ya se conoce y dice que el drenaje terapéutico de un absceso hepático mediano no complicado, pues es todavía un área de controversia y que la monoterapia con metronidazol tiene una tasa de falla que puede variar desde un 7.1 hasta un 72.7%, pues es muy amplio. ¿Qué nos dice de nuevo este estudio? Pues que hay también discrepancias en la evidencia que tenemos disponible sobre pues, los dilemas terapéuticos en cuanto a si hacer un drenaje temprano de la cavidad del absceso. Que hacer una aspiración percutánea comparada con el metronidazol solo resulta en una resolución temprana del dolor y de la hipersensibilidad en los pacientes que tienen ¿qué es ALA? Un absceso, mediano, o sea, un median liver abscess. Absceso mediano. Ok, el absceso mediano. Comparado con unos grandes comparados con los que son de menos de 5 centímetros. Que igual el drenaje percutáneo es mejor que la aspiración para los abscesos grandes. Sin embargo, que la calidad de los estudios usando un catéter para drenaje contra pues, el esquema de metronidazol solo, todavía pues, hace falta hacer más estudios. La siguiente pregunta, ¿cuál es el futuro clínico y las implicaciones en cuanto pues, a los resultados en los nuevos estudios? Que la presencia de un dolor abdominal significativo o hipersensibilidad puede ser considerada una indicación para hacer el drenaje de un absceso hepático mediano. Los criterios de terapia médica fallida necesitan ser redefinidos y que debido a una calidad subóptima de los estudios disponibles, se necesita pues, hacer mayor investigación para llegar a mejores conclusiones. Exactamente. Entonces, aquí rapidísimo, así como lo hizo Nico, pues vamos a ver, ¿no? Pues, inicial, si quieres ya te ayudo, yo se los para irme más. Vale, gracias, Evas. Bueno, aquí va a evaluar este metaanálisis con las de Forest Plot, los días de resolución del dolor abdominal, los días de resolución de la hipersensibilidad, los días de hospitalización y la falla contra de la aspiración con percutánea con catéter versus la aguja, ¿ok? Que eso ya lo evaluamos previamente, pero en el piógeno, ¿no? Entonces, como podemos ver en la letra A, pues lo mismo, ¿no? Volvemos a que la heterogeneidad de este estudio pues es bastante alta, o sea, no se está en teoría comparando lo mismo y que estadísticamente no es significativo, ¿no? Respecto a lo de los días de resolución del dolor abdominal. Además, pues está dentro de las dos, ¿no? Está muy pegado a la línea. Entonces, en el B podemos ver que estadísticamente sí es significativo, sin embargo, también es muy heterogéneo este estudio, ¿no? O sea, no pareciera que no se está estudiando lo mismo, En esta quedamos que son los días de resolución de la hipersensibilidad. En la C, este estudio sí, pues, es estadísticamente significativo, volvemos, pero lo mismo, 72% pues es una heterogeneidad pues algo alta, y esto nos habla de si estamos a favor del drenaje percutáneo o del metronidazol solo, ¿no?
respecto a los días de hospitalización. Pareciera que aquí se inclina más al drenaje percutáneo con el metronidazol, pero bueno, lo mismo. Este es el D. Tenemos la tasa de falla, no, días de hospitalización, ¿ok? Y la última, el percutáneo con el drenaje del catéter, ¿no? Que sería este. ¿Ok? Entonces, en este estudio vemos que estadísticamente sí es significativo, tiene menos heterogeneidad y pues aquí incluso concluyen, ¿no? Que el drenaje percutáneo con catéter va a ser más resolutivo que el catéter con la aspiración. La adición de la aspiración percutánea más metronidazol se limita a la resolución más temprana del dolor y la sensibilidad local del absceso hepático a mediano no complicado, ajá. Eso lo mencionó Sebas. Este estudio menciona mucho y hace mucho énfasis de que son abscesos de medianos a grandes. No se ve ningún beneficio si tú combinas esas dos técnicas en abscesos más grandes y además en la resolución de la fiebre, en el tamaño del absceso y la duración de la estancia hospitalaria, ¿ok? Entonces, pues, la conclusión es que todavía se necesitan más estudios, ¿no? Y que sean más homogéneos este tipo de estudios para que podamos realmente tener una conclusión o conclusiones más robustas. La presencia del dolor abdominal significativo y o hipersensibilidad puede considerarse una indicación de drenaje, como previamente lo mencionamos. En lugar de la aspiración percutánea, la adición de la punción con catéter, o sea, la percutánea con catéter, perdón, a la terapia con medicamentos podría mejorar aún más el resultado, pero los datos hasta ahora son limitados para respaldar esto. Para el drenaje de abscesos más grandes, pues ya, ¿no? Lo mismo. Quedamos que los percutáneos con catéter van a ser mejores o van a tener mayores tasas de éxito. Y debido a los estudios controlados aleatorizados de calidad subóptima, que fue lo que dijo Sebas, pues necesitamos más estudios. Esa es la conclusión, ¿vale? Aquí encontré algo que me llamaba mucho la atención porque, bueno, más bien no encontraba nada. Entonces, quería saber si alguien de ustedes ha leído algo respecto a esto. Lo único que pude encontrar es este artículo que pues como ven es bastante viejito, o sea, absceso hepático mediano en el embarazo, reporte de un caso, ni siquiera es algo así estadísticamente que nos pueda mencionar un tratamiento versus otro, pero bueno, encontré que el lóbulo afectado derecho es del 80% de los casos, evidentemente pues esto por el estado inmunosupresor, o que podríamos decir del embarazo, pues es un factor de riesgo y además de mal pronóstico, perdón aquí. El diagnóstico pues se va a hacer igual que los otros con exámenes de laboratorio de imagen. Un ultrasonido se va a hacer como inicial, que tiene una sensibilidad del 75-80%, y porque este estudio pues no se usan isótopos radioactivos. Encontré que el uso del metronidazol está permitido ya que es un fármaco de la categoría B, y bueno, pues es importante realizar el diagnóstico de diferencial respecto a mediano y piógeno, ya que el último pues va a meritar un tratamiento quirúrgico, ¿ok? Entonces, bueno, si saben, si tienen alguna fuente, porque les digo, no encontré mucho, pero esto fue lo que encontré, ¿va? Quistes hepáticos, todavía me falta un poquitín. Vamos a llegar a las 8 con los quistes hepáticos que tenga, y a las 8, si les parece, digo a las 8, a las 9 cortamos la clase y ya las pocas diapositivas que me queden las daremos la siguiente clase, ¿va? Entonces vamos a ir respecto a los quistes hepáticos. Los objetivos de esto será recordar las diferentes lesiones benignas del hígado, identificar los métodos diagnósticos para realizar un adecuado diagnóstico diferencial y mencionar las diferentes conductas diagnósticas y terapéuticas dependiendo del escenario clínico y la patología sospechada, ¿no? Como primera patología tenemos los quistes congénitos, que pues son asintomáticos, son de diagnóstico incidental, son las lesiones benignas más comunes, perdón, y pueden ser, pues es ¿no? Simple o congénito. Hay una presentación de mujeres a hombre de 4:1, o sea, es más común en mujeres, y respecto a prevalencia, por lo menos en la estadística de Estados Unidos, de 2.8 a 3.6. Los quistes simples pueden ser consecuencia de los restos de conductos biliares hiperplásicos excluidos. Déjenme ver, tengo algo en el chat. Ok, perfecto, doctor. Me comenta el doctor Gavin que hagamos un repaso de los abscesos y que en otra clase vamos a dar los quistes. Ok, entonces, bueno, ¿tienen alguna duda de los abscesos hepáticos, a medianos, tratamiento, diagnóstico? Hola, Yesiel. A mí pues nada más pues, me gusta mucho tu clase. Me gustaría agregar pues que hay otras
hay otras etiologías de los abscesos, aparte de las que mencionaste, y pues el año pasado hubo un par de casos, cuando éramos CERRUM también hubo un par de casos, y son aquellos abscesos que están asociados a colangitis, ¿no? Entonces, una de las presentaciones clínicas que pueden tener los pacientes que tienen colangitis o antecedente de instrumentación en la vía biliar, ya sea abierta o por endoscopía, es la presencia de abscesos pericolangíticos. También, al igual que los abscesos amebianos son múltiples y pues pues van en trayectoria hacia las ramas de la vía biliar. Entonces, pues es nada más para complementar lo que habías dicho, o sea, tenemos que sospechar en pacientes con sepsis por colangitis y que no mejoran a pesar del tratamiento, a pesar de la instrumentación de la vía biliar, pues tener en cuenta esto. Y pues yo la verdad tenía una pregunta, aprovechando que está el doctor Carrión y el doctor Guzmán, con respecto al manejo quirúrgico, pues ¿qué nos recomiendan ellos? Hay algunos abscesos que están pues anatómicamente accesibles, ajá, por la localización, para un drenaje pues laparoscópico o un drenaje abierto. Y pues yo sé pues que el tratamiento pues es la apertura del absceso, pero pues ¿qué pasa con estos abscesos que están pues más posteriores? Ajá. ¿Qué nos recomiendan ahí? Si nos pudieran orientar los doctores. Yo en lo particular les recomendaría, si fuera posterior, inicialmente percutáneo, porque luego son de difícil acceso. Sabemos que luego llegan a disfuncionar. Entonces, pues, si llega a disfuncionar el catéter percutáneo, pues ya realizar un procedimiento tanto abierto o laparoscópico. Acuérdense que un absceso hepático que no está funcionando con antibióticos es difícil que vaya a resolver espontáneamente. Y la mayoría de los abscesos hepáticos, su componente es muy espeso. Entonces, con los catéteres que ponen ahí en el hospital, pues la mayoría de estos se van a, se van a tapar y no van a funcionar adecuadamente. Ahora, si lo quieren drenar, pues prácticamente tienen que ver como datos de eminencia de ruptura y que el paciente no esté presentando datos de sepsis, principalmente. Gracias, Sí, doctor. los abscesos que son posteriores, o sea, aquí sí coincido con Rafa, hacer como un abordaje escalonado. Eh, y si va a ser quirúrgico, pues siempre intentar el laparoscópico siempre. Pero esos abscesos que son posteriores, y eso es lo que estás preguntando, siempre son un reto, ¿no? Son difíciles de acceder, ¿no? Este, Pasa luego que entramos y tratamos de alcanzar, no sé, el segmento 8, el segmento 6, ¿no? Digo, no es tan común que estén en segmento 6, pero bueno, luego llega a pasar y no podemos llegar hasta él, ¿no? Hay que estar haciendo muchas maniobras y muchas veces es insuficiente el drenaje, ¿no? O no alcanzamos a drenarlo, ¿no? Y cuando es abierto, cuando es por cirugía abierta, pues muchas veces sí está al alcance de la mano, ¿no? Liberar un poco los ligamentos y se puede alcanzar, pero laparoscópico luego resulta difícil. Ya me ha pasado, este, no sé, alguna maniobra laparoscópica que conozcas, aprovechando que está Rafa o así, como para poder llegar a ellos. Pues hay un ultrasonido que es de uso laparoscópico. Entonces, bueno, uno va ya orientado con la tomografía de abdomen, pero si son de difícil acceso, hay un ultrasonido laparoscópico con el apoyo de un radiólogo en la misma cirugía, en donde pues se mete el transductor y a través del transductor prácticamente se va a introducir la pinza o ya muy dirigido la punción, pero ya sería de una forma abierta y bien como mencionas, pues la liberación de los ligamentos triangulares pues te llega a dar un mejor acceso, pero solamente en abierta, porque en laparoscópico le tienes que dar posición de decúbito lateral, entonces sí es un poco más difícil. El otro, pues te digo, es el ultrasonido a través de cirugía. Ya como para también localizar mucho mejor dónde colocar los trócares y
tener mejor acceso, ¿no? A mí lo que me ha funcionado es como colocarlos como si fuera una funduplicatura, porque de esa forma puedes tener acceso tanto al lóbulo izquierdo como al lóbulo derecho. Y más si les das una posición de Fowler, entonces todo tiende a caer y llega a accederse más fácil. Excelente, muchas gracias. Gracias, gracias, doctores. Y yo tengo otra duda, eso que les comenté por ejemplo, ¿no? No encontré mucho y sé que no es muy frecuente, pero les digo que me surgía esa duda de que el tratamiento en una paciente embarazada cambiaría si fuera el primer trimestre o el segundo o tercer trimestre, ¿no? Entonces, o cómo la manejarían, ¿no? Si fuera un absceso, por ejemplo, grande. Aquí tienes que ver, pues, principalmente en qué condiciones se encuentra la mujer que está embarazada. Uno, si ya está afectando su salud, la prioridad siempre va a ser la mamá. Entonces, ahí tienes que explicarle el riesgo de que siempre hay pérdida del producto. Entonces, no debe de cambiar tu forma de atención por el hecho de que esté embarazada. Aquí tienes que preservar la vida de la mamá. Ok, doctor, gracias. Bueno, Si es un acceso grande, igual es buena opción intentar pues una vía ¿percutánea? percutánea, exactamente, si tienes Claro. buen acceso y pues le ahorras un poco más de la parte del trauma quirúrgico, ¿no? Estás en un escenario más controlado siempre y cuando pues la paciente no esté con problemas. Ahora igual si tuviera criterios de ruptura inminente, pues probablemente pues esos pacientes deben ir más bien como a drenaje quirúrgico, ¿no? Y diferenciarlos bien porque luego tienen, cuando tienen síndrome de HELP, no precisamente puede ser algún absceso, sino puede ser algún rompimiento de la cápsula. Entonces tienen que tener un buen radiólogo para no diferenciar esta parte, porque lo que pueden estar funcionando es sangre y en la punción del percutáneo se puede descompensar la paciente. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, pues ya tengo un minuto nada más para concluir. Entonces, a ver, déjenme ver. Es para hacer una retroalimentación, ¿eh? Alejandra, entonces, a ver, ¿cuál sería una diferencia entre, no sé, imagenológica y en el tratamiento del hepático amebiano y el hepático piógeno? Bueno, creo que Alejandra no contesta, entonces vamos con Ángel. Dania, ya van a hacer una ustedes, ¿eh? Buenas noches, doctora. Bueno, en imagenológico decimos que el absceso polimicrobiano se ve como un panal de abejas, no está como tal concéntrico, y el amebiano sí, incluso puede verse un doble reforzamiento alrededor del quiste, o bueno, alrededor del absceso como tal. Y de tratamiento, pues por ejemplo, del absceso amebiano, pues se tiene que tratar con metronidazol, y dependiendo de su localización, se puede realizar un drenaje. Y del polimicrobiano, bueno, también se puede realizar un drenaje, nada más que como está no como tal contenido, pues es un poquito más, según lo que comprendí, es lo que es un poquito más difícil de drenar, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Dania. Y ahora, Moy, ya por último, nada más, ¿cuáles serían entonces de las que mencioné indicaciones para hacer una cirugía? O sea, de primera intención, por ejemplo. Hola, doctora. Si no mal recuerdo, era que fueran mayores a 5 centímetros. Eh, Era algo de la ruptura o de que tuvieran riesgo de ruptura y pues que no se dan al tratamiento pues con antibiótico. Que sean inaccesibles también podría ser, o que tengan contraindicaciones para el drenaje percutáneo, ¿va? Entonces, bueno, pues creo que ya hicimos las diferencias, las marcamos bien. Gracias por sus aportaciones, doctor Guzmán y doctor Gavin. Y creo que pues ya ahorita estaría un poquito más claro, ¿va? Entonces, pues si ya no tienen otra duda,
¿Alguien más? Ya por último, nada más lo que dijo Levi también es muy importante, ¿no? De los pacientes, de lo que más vemos en piso son coledocolitiasis, pacientes que tienen manipulación de vía biliar, es de lo que más vemos, de las patologías que más vemos en piso. Entonces, tener siempre estos antecedentes para cuando se presenta un absceso piógeno, ¿no? Y sospechar de esto. De hecho, tenemos ahorita una paciente en piso que tuvo una endoprótesis durante 10 años, 11 años, no sé, y pues ahorita está en piso, ¿no? Con un probable absceso y otras complicaciones más, pero pues bueno, siempre tener esto en mente, ¿no? Esos antecedentes, porque es de lo que más vemos muchas veces en piso, ¿no? Este tipo de patologías de vía biliar. Y si no se resuelve esto, siempre estos abscesos piógenos es importante tratar de resolver la causa subyacente, ¿no? Lo que lo está provocando. Sí, doctor, muchas gracias. Y justamente se me fue hace rato que estaba diciendo Levi, pero sí es colangitis supurativa ascendente, ¿no? Y sí, justamente como mencionó y como menciona usted, y los cuadros repetitivos, por ejemplo, de colangitis o el hecho de tener una cirugía, prótesis, pues son factores de riesgo. Y es cierto, hace 2 años tuvimos, todavía creo que el año pasado tuvimos varios casos de abscesos pericolangíticos. Entonces, pues sí, sí es importante tenerlo dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Yo igual quería nada más complementar. ¿Sí? Lo del embarazo, ahorita pues me puse rápido medio a buscar. Tienes razón, solo hay como algunos casillos reportados. Y que también algunos concluyen que el embarazo puede ser como un estado que predisponga a que una infección mediana se reactive. Entonces, pues sí pudiera entrar ahí a veces como un factorcillo de riesgo. Y lo que las asociaciones pues, de gineco recomiendan es que en el diagnóstico, pues evidentemente no uses TAC, ¿no? Entonces, pues todo, ya sea mediante ultrasonido o resonancia, e incluso pues si vas a dar ese manejo intervencionista, pues tratar de que sea siempre guiado por ultrasonido. Va, ok, sí, gracias, muchas gracias por eso. Bueno, pues creo que sería todo ahora sí. Entonces, pues gracias. Gracias por todos, por sus aportaciones. Y el próximo miércoles, entonces, déjenme ver, pusieron algo, quiero ver si es, no, era el doctor Gavin agradeciendo. Entonces, nos vemos la siguiente clase con quistes hepáticos. Es muy pequeña la clase, probablemente abarque unos 15, 20 minutos, y después serían resecciones hepáticas, ¿vale? Buenas noches a todos. Gracias, doctor Gabriel. Gracias, doctor Rafa. Hasta luego. Gracias, Jess. Bye. Bye, saludos. Saludos.